video del día de ahora vamos a continuar con la materia de la dinámica, pero específicamente estamos tratando el tema de la cinemática de la partícula. Pero como dije en el video anterior, ya hemos dejado de tratar las relaciones que nosotros hacemos como el de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, o inclusive ese tipo de relaciones que nosotros hacemos como de aceleración versus velocidad, entre otras. Ahora hemos pasado a ver el tema de los análisis relativos, específicamente estamos tratando los movimientos dependientes. Entonces, en el video del día de ahora vamos a abordar el ejercicio 11.47 del libro de Bill Johnston, específicamente la 9ª edición. Pero quiero recalcar rápidamente tres cosas. Recordar, cuando yo introduje la materia, yo dije que nosotros teníamos que analizar todo en la dinámica a través de tres filtros, podríamos llamarle así. A través de tasa de cambio, vamos a analizar el signo como tasa de cambio, vamos a analizar el signo como convención y vamos a analizar el signo como resultado. Entonces voy a leer lo que dice el ejercicio. Recordar, el ejercicio 11.47 del libro de Bill Johnston, 9ª edición. Y dice lo siguiente. El bloque deslizante A se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante de 6 metros por segundo. Determine, en el literal A me piden la velocidad de B. En el literal B me preguntan la velocidad de la parte D del cable. Y en el literal C me dicen la velocidad relativa de la porción C del cable con respecto a la porción D. Entonces, lo que el ejercicio a un inicio nos dice simplemente es que la caja A se mueve con velocidad constante de 6 metros por segundo. En el video anterior yo dije que lo más importante con ese tipo de ejercicios, que es de movimientos relativos o movimientos dependientes, ¿sí? Es analizar las partículas por separado a un inicio. Hay que hacer eso, hay que analizar las partículas por separado para saber a qué tipo de movimiento se va a enfrentar cada uno de estas. Y al final pues nosotros vamos a escribir la ecuación de ligadura, ¿sí? Para relacionar el movimiento de estas. Ahora, de las dos partículas, tanto como de la partícula A como de la partícula B, de ellas dos, de la única que me dan información en el ejercicio es de A, que me dicen que se mueve hacia la izquierda. Ojo, ya me están dando la dirección del movimiento. Les recalco esto es porque cuando nosotros en el ejercicio nos dicen que algo se mueve a la izquierda o a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, pues tenemos que aceptar esto, ¿sí? Para escribir las ecuaciones tenemos que aceptar esto y tomarlo en cuenta a la hora de escribir los signos, ¿sí? O sea, no es que si a mí me dicen se mueve hacia la izquierda, yo de pronto voy a decir, no, yo voy a elegir que se mueve a la derecha. No, eso no se puede porque el ejercicio ya me está diciendo que la partícula se mueve hacia la izquierda. Entonces, se mueve con movimiento rectilíneo y no está uniformemente acelerado porque no tiene aceleración, su aceleración es cero, ¿sí? Entonces, vamos a elegir nuestros ejes de referencia absolutos, vuelvo a recalcar esto. Entonces, en el ejercicio 11.48 yo expliqué por qué es que yo elegí poner dos marcos de referencia. No podía poner uno solo porque no venía bien para este caso, no se podía hacer. Entonces yo por eso elegí poner un marco de referencia para el eje de referencia horizontal, ¿sí? Que se mide desde esta polea que está acá, y yo dije que va a ser positivo hacia la izquierda, ¿sí? Esa es mi convención. Ahora sí recalco esto, mi convención es esa. Entonces, yo decía, no hay ningún problema, si ustedes quieren elegir y decir positivo va a ser hacia la derecha, pues está bien, lo pueden hacer, por lo cual entonces negativo sería hacia la izquierda. Pero sean congruentes con las ecuaciones que ustedes van a plantear posteriormente. En mi caso yo digo positivo a la izquierda. Ahora, para la parte del eje vertical, yo elegí esta polea de que está acá, ¿sí? Desde esta polea que está acá, yo pongo un x igual a 0, que yo también decía, yo le vuelvo a llamar x, ¿sí? Solo que a la hora de escribir la variable, esta variable de posición, yo le pongo un subíndice, le pongo x sub b,
pero ustedes le podrían llamar, como lo hacen muchos de los libros, le pueden poner y sub b y no hay ningún problema. Recuerden, al final esto lo único que es una variable de posición, entonces solo está indicando eso, no es como que de a ley ustedes van a poner y sub b. Si ustedes a esta variable de acá, de posición, que varía en el tiempo, ustedes le quieren llamar r, decía yo, lo pueden hacer y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esta posición de acá, esa variable yo le llamo x sub b, ¿sí? Y se mide desde esta parte de arriba, ¿sí? Y positivo hacia abajo. Ahora, no hay nada más que hacer a un inicio, por lo cual yo lo que tengo que hacer ahora es escribir la ecuación de ligadura o ecuación de dependencias, ¿sí? Ahora, veamos. La longitud total de la cuerda que yo decía es un número constante, entonces yo le voy a llamar constante. Ese número constante al final va a ser igual a la suma de sus longitudes, ¿sí? Por separado. Entonces, ¿qué longitud? La longitud x sub a, ¿sí? Entonces, la constante va a ser igual a x sub a más, ¿qué? 3 veces esta longitud de acá. Si yo derivo esto a ambos lados, ¿sí? Pero respecto del tiempo, a mí esa constante al derivarla respecto del tiempo me queda que es igual a 0. Ahora, derivo la posición de A respecto del tiempo. Ustedes pregúntense, ¿la posición de A varía en el tiempo? La respuesta es sí. La posición de A sí varía en el tiempo, ¿sí? Porque en t igual a 0, a lo mejor está en esa posición, pero en t igual a 1 está en otra posición. Entonces la posición de A sí varía en el tiempo, por lo cual la derivada de la posición de A respecto del tiempo es la velocidad de A, ¿sí? Más 3 por la derivada de la posición de B respecto del tiempo. Ojo, la posición de B también varía en el tiempo, entonces sería 3 veces la velocidad de B. Ahora, en la primera parte del ejercicio anterior, del 11.48, estaba esto mismo, pero por acá, ¿sí? Y había otras cosas por acá, ¿sí? Ahora, cuando terminó la primera parte del ejercicio y comenzó la segunda parte del ejercicio, ustedes vieron que una de estas dos, no me recuerdo cuál de las dos, pero a una de las dos yo le cambié el signo. Ahora, voy a explicar por qué es que yo le cambié el signo. Quizás no va a dar lo mismo, quizás no le voy a cambiar el signo a la misma, pero quédense con el análisis que yo voy a hacer en este momento, ¿sí? A mí se me olvidó hacer un análisis de signo por tasa de cambio. Siempre es importante analizar el signo bajo esos 3 filtros, como tasa de cambio, como convención y como resultado, ¿sí? Ahora, fíjense, esto de acá yo lo puedo escribir como 0 igual a la derivada de la posición de A respecto del tiempo, más 3 veces la derivada de la posición de B respecto del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Esto ustedes lo pueden ver, esto realmente, no es que ustedes lo pueden ver, sino que esto realmente es una tasa de cambio, ¿sí? Ahora, esta tasa de cambio, este diferencial de acá abajo, del diferencial de tiempo, ese siempre va en aumento. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre crece. El tiempo nunca decrece. Entonces, esto de acá siempre va a ser positivo. Ahora, quien sí puede crecer o decrecer es la posición de A. Pero eso también está intrínsecamente relacionado con su convención de signo. Cuando comenzamos a analizar el ejercicio, la posición de A es esta que está acá. Pero fíjense, conforme el tiempo crece, la posición de A crece o decrece. Eso lo dice el movimiento que va a hacer la partícula A. En este caso, la partícula A se va a dirigir hacia la izquierda, por lo cual esta posición de A, si antes era así, ¿sí? Si antes era esta de acá así, posición de A, pasado un tiempo, un instante de tiempo, ¿sí? Ya no va a ser esta de acá, sino que va a ser siempre la posición de A, pero esa, ¿sí? Ha crecido. Entonces, quiere decir que va a tener un signo positivo. Por lo cual,
escribimos 0 igual a menos, por lo cual escribimos 0 igual a velocidad de A. Es decir, el signo que tenía sí estaba correcto. Pero vamos a analizar B. Veamos, B, el ejercicio no nos está diciendo qué dirección va a tener B, ¿sí? No nos dice hacia dónde se va a mover, pero en algunos ejercicios, no en todos, porque yo también dije, cuando introduje ese tema de la cinemática de la partícula, la cinemática rectilínea, yo dije que nosotros en dinámica vamos a estar trabajando en base a suposiciones, ¿sí? Hay muchas ocasiones que tenemos sistemas de poleas, ¿sí? Demasiados extensos, por lo cual nosotros no podemos estar diciendo, este se mueve para allá, este para abajo, y esto, no. Entonces, en muchos casos sí es más conveniente trabajar con suposiciones, pero al menos en este ejercicio, ¿sí? Yo podría ver fácilmente que cuando la caja A se jala hacia la izquierda, ¿sí? Lo que hace es arrastrar la cuerda, y por lo cual yo intuiría de que B no va a descender, sino que se va a mover hacia arriba. Es decir, la caja B va hacia arriba, ¿sí? Ese es el movimiento que va a tener la caja B. Pero al final, fíjense, al final esto, aunque ustedes no lo intuyeran de esta forma, al final eso es una suposición, por lo cual eso ni siquiera era necesario hacerlo, ¿sí? Sino que ustedes hubieran elegido hacia arriba o hacia abajo, y ahí moría todo, ¿sí? Y ustedes sus ecuaciones las hubieran planteado en base a su suposición. Entonces voy a decir, lo voy a escribir, mi suposición. Entonces, en base a mi suposición, yo voy a analizar esto de acá como una tasa de cambio. Entonces, fíjense, ya dije, este diferencial de aquí, ese es positivo, porque ese siempre va a crecer, ¿sí? Esa tasa de cambio siempre crece, ¿sí? Entonces, porque es el tiempo. Pero, ¿qué pasa con el diferencial de posición? Fíjense, conforme la caja sube, esta longitud de acá, ¿sí? ¿Crece o decrece? Pregúntense eso, ¿sí? Si mi suposición fue de que la caja va hacia arriba, entonces quiere decir que esa longitud, en vez de crecer, va a decrecer, por lo cual ahí tiene que ir un signo negativo. Entonces sería menos 3 veces la velocidad de B. Ahí está. Y ahí estaría mi ecuación de dependencia, ¿sí? Ahora, ¿será que es necesario derivar una segunda vez para sacar la ecuación de aceleración? No, porque el ejercicio me dice que la velocidad es constante, por lo cual no hay nada que pueda acelerar el sistema. Entonces, 0 es igual a la velocidad de A menos 3 veces la velocidad. Este análisis es el que yo hice en el ejercicio 11.48, y es por eso que yo le cambié el signo a una de estas dos variables. Ahora, si ustedes miran la segunda parte del ejercicio 11.48, ustedes se van a dar cuenta que yo expliqué ahí por qué tampoco ese ejercicio estaba erróneo, ¿sí? Porque yo después hice un análisis por convención. Vamos a seguir entonces resolviendo este ejercicio. Fíjense, teniendo ya esta ecuación de acá, nosotros podríamos despejar la velocidad de B, porque el ejercicio nos está dando la velocidad de A. Entonces vamos a decir que 0 es igual a la velocidad de A, que sería positiva, porque nosotros dijimos positivo hacia la izquierda. Entonces sería 6 menos 3 por la velocidad de B. Entonces podríamos decir que la velocidad de B es igual a 6 sobre 3. Es decir, la velocidad de B es igual a 2 metros por segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué dirección va a tener la velocidad de B? Fíjense, como nos dio positivo, eso quiere decir que la suposición que nosotros habíamos hecho era correcta. Es decir, hacia arriba. Entonces la velocidad de B es de 2 metros por segundo hacia arriba, ¿sí? Ahí está indicado. ¿Qué más nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide la velocidad
de D. Para encontrar la velocidad de D, a nosotros se nos va a ser necesario escribir una segunda ecuación de dependencia. Fíjense, no siempre la primera ecuación de dependencia que nosotros escribamos nos va a resolver todas nuestras interrogantes de los literales, sino que en muchas ocasiones o casi siempre se nos va a ser necesario escribir más de una ecuación de dependencia. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué ecuación de dependencia satisface lo que a nosotros nos está pidiendo el ejercicio? ¿Cómo encontramos la velocidad de D? Entonces, fíjense, la velocidad de D nosotros la podemos encontrar como diciendo que la constante, una constante, ¿sí?, una cierta longitud, es decir eso, una cierta longitud, va a ser igual a la posición de B más la posición de D. Ahí está. La posición de D. Ahí está. Derivamos esto en el tiempo y nos quedaría 0 igual a la velocidad de B más la velocidad de D. Ahora, la velocidad de B, nosotros ya habíamos dicho que era negativo, entonces sería 0 igual a la velocidad de A menos la velocidad de B más la velocidad de D, ¿sí? D yo realmente no sé hacia dónde va, ¿sí? Entonces yo la voy a dejar como signo positivo, ¿sí? La voy a asumir como que es signo positivo, que va hacia abajo. Entonces es una suposición que yo estoy haciendo. Entonces quiere decir que la velocidad de B es igual a la velocidad de D. Entonces, si la velocidad de B es de 6 metros por segundo, pero ¿en qué dirección es? Entonces la velocidad de D es igual a 2 metros por segundo hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué otra cosa nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos pide encontrar la velocidad relativa de C respecto de D. Esto es lo mismo que decir velocidad relativa de C respecto de D. Esto es lo mismo que decir velocidad de C menos velocidad de D. Ahí está. Ahora, ¿conozco la velocidad de C? La velocidad de C no la conozco. ¿Conozco la velocidad de D? La velocidad de D sí, la conozco porque es la que yo acabo de encontrar en este momento. Ahora, entonces, ¿cómo encuentro la velocidad de C? Para encontrar la velocidad de C, se nos va a ser necesario escribir una tercera ecuación de ligadura, porque esa fue nuestra primera ecuación de ligadura o de dependencia, nuestra segunda ecuación, entonces nos va a ser necesario encontrar una tercera ecuación de dependencia. Ustedes pueden escribir al menos dos ecuaciones de dependencia que les va a permitir encontrar la velocidad de C. Pueden decir la posición de A, bueno, constante, es igual a la posición de A más la posición de C, ¿sí? La posición de C sería una longitud, ¿sí?, que sería desde acá, desde arriba, hasta la posición de C. Ustedes pueden decir eso, ¿sí? Entonces les quedaría que derivando esto en el tiempo, les quedaría 0 igual a la velocidad de A, que ya habíamos dicho que es positiva, más la velocidad de C. Ahora, esta velocidad de C no sabemos hacia dónde va. Ustedes pueden intuir que va positiva, hacia abajo. Yo voy a hacer eso, entonces voy a dejarla positiva, no hay ningún problema. Ahora, eso quiere decir que la velocidad de C es igual a menos la velocidad de A. Entonces la velocidad de C es igual a menos la velocidad de A es de 6 metros por segundo. Entonces es de menos 6 metros por segundo. Es decir, la velocidad de C, si la dejamos indicada con su dirección, sería de 6 metros por segundo, pero como es signo negativo y positivo, fijémonos en el eje vertical, ¿sí? Positivo es hacia abajo, ¿sí? Entonces, pero como dio negativo, quiere decir que va hacia arriba. Por lo cual, nosotros podríamos encontrar ya la velocidad relativa de C respecto de D.
la velocidad de C respecto de D va a ser igual a la velocidad de C, esa que acabamos de encontrar, pero llevémosla ahí sí con todo y signo, porque esta ecuación de acá es la muy pura ecuación, pero hay que meterle los signos. Entonces la velocidad de C es de menos 6. Entonces menos 6 menos, que este menos es de fórmula, la velocidad de D. Y la velocidad de D es de 2, ¿sí? Entonces menos 2. Si esta velocidad de 2 fuese negativa, nosotros aquí tendríamos que meterla con signo negativo, ¿sí? Entonces, pero en este caso es positivo, entonces se fue con signo positivo. Entonces quiere decir que la velocidad relativa de C respecto de D es de menos 8 metros por segundos. Ahí está.